que se titula La dimensión invisible espiritual o la dimensión invisible de Dios. No cabe duda que cuando venimos a la Biblia nos vamos a encontrar con pasajes extraños, pasajes raros, pasajes misteriosos, donde tenemos que comprender que la Biblia es ni más ni menos la mente revelada de Dios a mentes finitas como la nuestra, limitada, donde todo lo queremos relacionar o buscar un punto de referencia dentro de nuestro mundo que vivimos. Esta es la razón por la cual cuando Cristo vino al mundo habló en parábolas. ¿Por qué? Porque Él estaba usando enseñanzas espirituales escondidas en historias terrenales. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino, vinieron las aves, y tú oyes un cuento de estos que es como la parábola y dices, bueno, es un cuento que hasta los niños lo entienden, pero detrás de la semilla, detrás de los pájaros, detrás de las espinas, detrás de las piedras se encuentran secretos espirituales escondidos y revelados solo a los que siguen a Jesús. Las personas que no siguen a Jesús y quieren meterse en la mente de Dios o entender las cosas de la Biblia, les son locura. Y esta es la razón, como vamos a ver en esta serie, y estoy emocionadísimo de compartir esto, que vamos a encontrar pasajes donde podemos preguntarnos realmente, ¿de veras crees lo que dice la Biblia? Lo vamos a ver. ¿De veras crees los pasajes que vamos a leer que realmente son verdad? Y no estamos hablando de cosas de como si Jesús fue Dios o vino al mundo, murió en una cruz y resucitó entre los muertos. Tampoco estamos hablando como los milagros del Éxodo, que Dios abrió el Mar Rojo. Eso todos los cristianos lo creen. No tenemos problema para poder creer en eso. Lo que estamos tratando de decir es acerca de cosas sobrenaturales que aparecen en la Biblia en diversos pasajes y que no se mencionan en la mayoría de las iglesias, como lo vamos a comprobar. Vamos a comenzar como una introducción, porque voy a hablar de la introducción en esta hora que tenemos, para introducirles estos pasajes que posteriormente vamos a estudiar con más profundidad y que nos van a dejar completamente anonadados o nos van a quemar los fusibles de la mente y nos van a provocar a realmente pensar, racionalizar, estudiar, reflexionar, que podemos nosotros al meternos a tratar de qué significa esto, vamos a encontrar respuestas, y las respuestas se encuentran en la misma Biblia. Vamos a comenzar desde el libro del Génesis. Por ejemplo, en el capítulo 3, un pasaje conocidísimo por todos los cristianos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Lo primero que encontramos aquí rápidamente es que era una serpiente. ¿Realmente era una serpiente la que le habló a Eva? ¿O había detrás de esta serpiente una entidad espiritual escondida? Y si es así, ¿por qué más adelante Dios le habla a la serpiente que va a comer el polvo de la tierra y que de su semilla vendría la persona que es el anticristo, que
heriría en el calcañar o en el tobillo a Cristo, y de la semilla de la mujer heriría a la serpiente. Nos damos cuenta, ¿verdad?, por la palabra hashash o nahash. Los que la quieran escribir en el hebreo tal como suena, nahash, es la palabra que se usa para serpiente. Y encontramos que esta palabra, cuando se usa verbalmente, se refiere a un ser luminoso, brillante, esplendoroso, que es exactamente la descripción que Ezequiel 28 nos da de Lucifer, que en el hebreo es Heilel, que significa el que porta o el que lleva la luz. Entonces, cuando comenzamos a ver todas estas cosas, nos damos cuenta que la misma Biblia más adelante nos habla de la serpiente antigua. Apocalipsis 12, que se llama Satanás, el diablo, el acusador, que ya son nombres que se le dieron después de que él cayó del cielo a la tierra en su rebelión en contra de Dios. Entonces, esta serpiente, dice la Biblia, que era astuta más que todos los animales del campo. Y la palabra animales del campo en el hebreo significa chai nepesh, que significa seres vivientes. Entonces vemos, había un ser luminoso, esplendoroso en el huerto del Edén, que al enfrentarse Eva con él, no tuvo ella ningún problema en asustarse, ni tampoco en preguntarle, oye, ¿quién eres?, sino que inmediatamente se involucraron los dos en una conversación filosófica, una conversación con sentido común. Y esto nos habla inmediatamente que descartamos que la serpiente era realmente un reptil, porque los animales, aunque tienen alma, no tienen conciencia de Dios. Esa es la gran diferencia entre los changos, entre los delfines, entre los perros, elefantes, que son los animales más inteligentes que hay. Por más inteligencia que tengan, no tienen conciencia de un Dios. Nunca vas a ver un grupo de elefantes, alabaré, alabaré, ni de conejos, ¿verdad?, ni de chimpancés. Entonces, esto nos muestra que esta serpiente, al decirle a la mujer, serán como dioses, está expresando un lenguaje que no pertenece ni a los reptiles ni a los animales del campo. Entonces, comenzamos a descartar y comenzamos a quitar las incógnitas y enfrentarnos con un ser que se encuentra detrás, y que este ser en toda la Biblia se va a esconder detrás de los seres humanos, detrás de los reyes, muchas veces de los animales y de las personas también, a través de demonios. Entonces comenzamos a darnos cuenta que estamos en un mundo infiltrado por entidades espirituales que están operando a través de seres humanos como tú y como yo. Vamos rápidamente al segundo pasaje en Génesis 6. Ahí le das vuelta a tu Biblia y vemos en los primeros 4 versículos otro pasaje que tampoco es muy discutido, ni tampoco enseñado, ni explicado en la mayor parte de las iglesias del mundo. Y la única razón es porque existe mucho temor a poder enseñar algo que no es correcto, como el libro de Apocalipsis, que casi ya nos enseña. Y esto nos muestra que tenemos nosotros la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, para que podamos ya dejar la leche y dejar ya las cosas que hace mucho tiempo aprendimos y comenzar a sumergirnos en la Biblia de una forma más perseverante y más directa, y encontrar la luz que en estos tiempos Dios nos quiere dar. Porque en Daniel 12 dice la Biblia, los entendidos entenderán en los últimos tiempos. O sea, la revelación de Dios es gradual. Cuando te conviertes, así tienes la luz de Dios. Casi nada. Cristo vive, está en mi corazón. Comienzas a discipularte y estudiar la Biblia. Mientras más conoces la Biblia, más se te va abriendo el entendimiento.
Vas recibiendo más y más luz. No puede haber más luz cuando tu mente es así. Entonces, la mente tiene que irse abriendo para que tú le des la capacidad a la luz que quiera entrar a tu mente de acuerdo a tu voluntad. Si nunca abres la Biblia, si nunca estudias ni la traes a la iglesia, ¿cómo quieres entender? ¿Cómo quieres comprender las cosas profundas de Dios entonces? Entonces Dios nos da a nosotros la capacidad y la libertad de que permitamos que entre la luz que nosotros queramos tener. Entonces mientras más lees y más se amplía tu mente, más eres iluminado, y mientras más luz tienes, ¿sabes una cosa? Jesús dijo, porque la verdad los hará libres. Y lo contrario es, la ignorancia te hace esclavo. Mientras menos entiendas, más esclavo eres del paganismo, de las costumbres, de las culturas, de tus pasiones, porque por ignorancia haces lo que tú haces muchas veces. Y la gente a nuestro alrededor nos damos cuenta que muchas veces por la ignorancia de conocer la verdad hacen lo que hacen. Entonces, mientras más luz tengas, más la verdad va a resplandecer, más libre serás cada día, más paz tendrás, más seguridad, más confianza en vivir, más esperanza hacia el futuro. Este pasaje dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo primero que tenemos aquí que hacer es dividir tres grupos de personas que la Biblia menciona. Aconteció que cuando comenzaron, número uno, en una columna, los hombres. ¿Quiénes son? Los seres humanos. Cuando comenzaron a multiplicarse, le nacieron hijas. ¿A quiénes? A los hombres. Y vemos otro grupo que se introduce con la frase hijos de Dios, que es la frase en hebreo ben, con B grande, ben, como suena, ben Elohim. Ben es hijo o hijos de Dios. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Sigamos leyendo, porque vamos a ver quiénes son estos hijos de Dios. No son hombres, los hombres son diferentes y las mujeres son diferentes. Aquí estos hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como mujeres. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había Nefilim, con PH, como suena, Nepilim se escribe en el hebreo, se pronuncia Nefilim, como si fuera F de Francisco. Había Nefilim que se tradujeron gigantes en la mayor parte de las Biblias. Ahorita lo explicamos. Había gigantes o Nefilim en la tierra en aquellos días. Y también, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Repito, los hijos de Dios, vamos a ver quiénes son. Al tener relaciones con las mujeres, les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí otra vez un pasaje entrando en el Génesis, misterioso, profundo, en el cual se encuentran secretos escondidos que solo la Biblia nos puede revelar. La frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere a los ángeles, nunca a los seres humanos, y solamente se usa 5 veces en el Antiguo Testamento. Ben Elohim, refiriéndose a los ángeles. Número 1. La primera pregunta que tenemos aquí es que aparentemente
al descubrir que son ángeles, ¿cómo es posible que ángeles se puedan relacionar con mujeres y puedan embarazarlas? ¿Verdad? O sea, es la primera pregunta que no tenemos por qué huir de ella y que es lo que la Biblia nos está dando a entender. Y la Biblia después nos dice que el resultado de esta mezcla entre ángeles y mujeres fue el producto de los nefilim o de los gigantes, que más adelante vamos a ver en muchos pasajes que eran hombres de 4,5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y estos gigantes habitaron este planeta donde tú y yo estamos durante 1000 años y fueron los más grandes enemigos, que no es coincidencia tampoco, de la nación de Israel. En Números 13, cuando Moisés manda a los espías a espiar, ¿se acuerdan? La tierra prometida. Los espías regresan atemorizados. Moisés, es imposible conquistar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque había hombres de estatura tan grande que parecíamos nosotros langostas junto con ellos. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: ¿cómo que no? Más grande que los gigantes es nuestro Dios. Entonces, estos gigantes que aparecen en todo el Antiguo Testamento, el último que los acabó fue el rey David. En 2 de Samuel capítulo 21, él se echó a los últimos 4 hermanitos de Goliat, porque se acuerdan ustedes que en 1 de Samuel 17 se nos describe la guerra, el encuentro entre David y Goliat, que era uno de los nefilim, inmenso guerrero que retó al pueblo de Israel. Y cuando David va a enfrentarse con él, le pone, ¿se acuerdan? El rey Saúl su armadura, y dice David: no, a mí esta cosa no me queda. Y lo interesante es que David traía una onda con la que siempre antes había matado leones y osos cuando era pastor de ovejas, y recoge 5 piedras. Y en la Biblia, cuando oigas 2 o 3 o 7 o 8 o 9 o 12, el número que tú quieras encontrar en la Biblia, Dios no lo menciona al azar. No hay un solo número que se mencione en la Biblia que sea coincidencial o que se haya nombrado al azar. Hay un significado detrás de él. El 5 en la Biblia es el número de la gracia. Rápido, el 1 es el de la unidad, el 2 de testimonio, el 3 el de la Trinidad, el 5 de la gracia, el 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fuimos creados, el 7 es de la perfección, el 8 es de la perfección y de la excelencia, el 12 el del gobierno, y así podemos ir mencionando la numerología que en la Biblia se llama gematría. ¿Por qué? Porque detrás de cada letra del hebreo hay un significado numérico. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, el griego es el segundo lenguaje en el mundo que también sus letras tienen símbolos de números. Por ejemplo, en el griego, ¿qué número es? La B, el 5, ¿verdad? La X, el 10, 2X, 20, 3X, 30, X más una B, 15, más un palito, 16, y así la L, la C, 50, 100, etcétera, etcétera. Y Dios escoge estos 2 lenguajes para que cuando nosotros ya comenzamos a estudiar hebreo o griego o comenzamos a profundizar un poco más, encontramos impresionantes revelaciones relacionadas con la mente de Dios, que no puede darnos Dios más que a través de esto el entendimiento para comprender lo que nos quiere decir. Muy bien, entonces David recoge 5 piedritas y resulta que más adelante con una pues mató a Goliat, ¿verdad? ¿Cuántas le quedaron? 4. Y si nos brincamos ya después, cuando lo hacen rey a David, etcétera, etcétera, en 2 Samuel 21, las otras 4 era porque Goliat tenía 5 hermanos. Tenía 4 hermanos, perdón, él era el 5.º hermano. O sea, David dijo: si me salen los 4, me los echo a los 4. A todos los vamos a matar.
Era la forma en la que David proféticamente podía anunciar que un solo hombre en contra de un gigante teniendo a Dios es más grande que cualquier obstáculo que encuentres en tu vida. Oye, hermano, es que usted no sabe, mi suegra es una gigante. O usted no sabe el problema que estoy enfrentando en la casa. Y mi esposo es un monstruo. Y tengo un problema que yo no creo que lo pueda resolver. Y como hijo de Antiofilito, ni lo resolverás. Porque no hay inteligencia, ni sabiduría, ni conocimiento en contra de Jehová. El caballo se prepara para la batalla, pero de Dios es la victoria. Recuérdalo siempre. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu gigante? Los obstáculos que ves en tu vida, o el Dios que te ha dicho: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De tu cuñado el diputado? ¿Del gobierno? ¿De tus recursos materiales? ¿De tus amistades? ¿Te tendrás que vender para resolver tus problemas? De acuerdo a tu fe, te sea hecho. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí este pasaje de Génesis 6, donde la pregunta es la siguiente: si no hubo una relación entre los ángeles y entre las mujeres, ¿de dónde salieron los Nepilim? Porque hay otro argumento en este pasaje. Solamente hay dos argumentos: el de la mezcla de ángeles con mujeres, y el otro que dice que fueron los descendientes de Enos con los descendientes de Caín. Pero aunque tú veas a una mujer mala casada con un hombre, o un hombre malo con una mujer buena, no van a nacer angelitos de 4 metros y medio de estatura, deformes, casi híbridos, y con un odio en contra del pueblo de Dios, impidiendo que el pueblo de Dios entrara a la tierra de Canaán. Esa es una pregunta que los que tienen este otro argumento deberían de hacerse. Pero la Biblia nos muestra la respuesta para que nosotros la entendamos. Hasta el final de la Biblia, vamos al libro de Judas. Siempre dejemos que la Biblia nos dé la respuesta, y de esta manera ya no serán especulaciones doctrinales humanas. Ay, hermana, pero ¿cómo pueden los ángeles juntarse con las mujeres? Si Cristo dijo en Mateo 22 que seríamos como los ángeles que estarían en el cielo y no nos daríamos en casamiento. ¿Han oído ustedes esa objeción? Siempre ante alguna doctrina va a haber personas que se opongan y que te citen un versículo de la Biblia contra todos los demás. Pero ¿cómo que no se pierde la salvación? Si en Apocalipsis 3:5 dice: y al que venciere no lo borraré del libro de la vida. Ahí está diciendo que hay personas que Dios puede borrar el libro de la vida, y entonces utilizan que ese versículo dice que se pierde la salvación. ¿Me van siguiendo? Cuando dice lo contrario: a los que vencieren no borraré el nombre de la vida. 1 Juan 5, 24 y 25. ¿Quiénes son los que vencen? Los que han nacido de nuevo. Entonces está diciendo lo contrario, que los que venzan no serán borrados del libro de la vida. El que es nacido de nuevo, es imposible que pierda la salvación. Vean ustedes cómo un argumento se puede usar de una forma antagónica cuando dice exactamente lo contrario, por la ignorancia de los demás piezas de rompecabezas que faltan en la Biblia. Y es lo que se llama el dogmatismo teológico. Me encierro aquí, y no quieren abrir los ojos, y te vuelves un fariseo. Te vuelves una persona legalista, porque no dejas entrar la luz, como va a entrar ahorita en los versículos que vamos a leer en Judas, versículos 6 y 7. Escucha lo que la Biblia dice: y los ángeles. La pregunta inmediatamente es: ¿qué tipo de ángeles está hablando Judas? Dice quiénes son: que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que se está mencionando, que dejaron la habitación que Dios les dio en el cielo, que bajaron a la tierra y que hicieron algo abominable.
y se está comparando con los homosexuales. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí la Biblia ya nos da el punto final, la puntilla. Estos ángeles se mezclaron definitivamente, de alguna manera, con mujeres humanas, y el producto fue monstruos gigantes deformes. Y lo primero que nuestra mente choca, porque encontramos también versículos como en Mateo 22, que cuando le preguntaban a Cristo que cómo sería nuestra vida en el cielo, contestó que no sería como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, vamos por orden. ¿Por qué hasta 1954? ¿Por qué hasta 1954 Dios permite que se descubra el ADN? El ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? El código genético que en cada una de tus células y de mis células existe, y tenemos billones de células en el cuerpo, y en cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo te encuentras tú. Ya vamos a dejar a los ángeles. Vamos a comenzar ya a ver cosas ya que son científicas, que ya nos comienzan a fundir los fusibles. En cada célula de tu cuerpo se encuentra Carlos Camaleón, Pancracia Porfiria de Atlacomulco Los Altos, Juan González. En cada célula de tu cuerpo está exactamente la información. Si hay información, hay inteligencia, porque ¿quién metió esa información en ese disco que tú lo metes a la computadora y te aparece un programa? Por el amor de Dios, si yo tengo un disco y lo meto a la computadora y hay un programa en ese disco, esa información no la pusieron las arenas de la playa, ni el aire, ni la erosión, ni la ecología. Alguien con una mente inteligente tuvo que haber puesto esto para que cuando yo lo metiera a la computadora pudiera abrirse y ver yo algo que se encuentra realmente codificado y abierto ante mi pantalla. Entonces, cuando en cada célula de nuestro cuerpo, señores ateos que nos ven, ¡yuhu!, señores agnósticos y escépticos que nos oyen, en 1954, cuando se descubre que es imposible la teoría de la evolución, porque el código que tenemos ADN en cada célula no puede cambiarse a otro código. La especie de un chango tiene un ADN con cromosomas determinadas que es imposible que el ADN de un chango lo tenga una jirafa. El de la jirafa produce jirafas. La información que traen las células de los rinocerontes producen rinocerontes. Producen los de los osos, osos, lo de los perros, perros, lo de las vacas, vacas. Y no se pueden mezclar dos especies. Y el día que se descubra la mutación de una especie a otra especie, se comprobaría que la teoría de la evolución es verdad. Y al contrario, mientras más avanza el conocimiento científico, no religioso, científico, más los científicos se dan cuenta lo bruto que fueron, lo tonto que fueron. ¿Cómo pudieron dogmatizar una teoría que la misma ciencia ahora contradice? Pero ya no dejemos la genética, también la física. La primera y la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica impide la evolución. La biología, los aminoácidos que forman los ladrillos del cuerpo, los aminoácidos han impedido, impiden e impedirán la evolución. Pero se enseñó 100 años a tus hijos y a mis hijos,
Y algunas universidades continúan enseñando la teoría de la evolución, simplemente por orgullo intelectual, porque la ciencia contradice que podamos descender de una sola célula. Vemos nosotros que cuando ya comenzamos a entrar al mundo de la genética, 1954, el siglo pasado, el siglo XX, terminó en el año 2000 con el proyecto científico más grande de todo el siglo XX. Tomemos en cuenta que en el siglo XX comenzó la primera tentativa de volar. 1905 apareció el primer motor de gasolina Ford modelo T. 1903, 1904. 1927 Alejandro Fleming descubre la penicilina. En el 45 la fisión nuclear de los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi, que produce el bombardeo del uranio 235, produciendo la fisión nuclear, y entramos a la era nuclear. 1957 la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la luna. 1970 las computadoras, los primeros teléfonos celulares, y estamos en el 2020 actualmente. ¿Qué nos sorprende ya? Ya tu computadora hace un año es obsoleta con las computadoras nuevas que hay. Estamos en un mundo tecnológico, científico impresionante, pero Dios permite que todo esto se desarrolle y se descubra, porque la Biblia dice en Proverbios que Dios vela por el conocimiento. Es Dios el que permitió que hasta el siglo XX, lo que no se descubrió desde Adán hasta el siglo XX, andábamos en burro. Y hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. ¿Por qué en casi tantos 6,000 años aproximadamente no se descubrió más que hasta al final lo que el mundo ha llegado a descubrir, y el conocimiento explotó? Y ahora estamos enloquecidos ya con todo lo que hay de conocimiento a nuestro alrededor. Ayer me enteré que en España hay una librería donde tú entras a la librería y tiene usted por ahí la Ilíada o la Odisea. No lo tenemos, pero se lo fabricamos en 7 minutos. El libro que tú pidas y que no lo tengan, se meten a la computadora y te lo reproducen en 7 minutos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ya casi no nos sorprende nada. Muy bien, regresamos a nuestro tema. Una vez que hemos tenido este conocimiento genético ya, nos damos cuenta que termina el siglo XX con el proyecto científico más grande de todo el siglo XX. Se llamó el proyecto del genoma humano, que el presidente Clinton premió al doctor Collins, que por cierto, Collins con doble L, encuéntralo en el internet, es cristiano. El presidente del proyecto científico más grande del siglo XX, el genoma humano, fue premiado en la Casa Blanca por el presidente Clinton, como el presidente dijo estas palabras: hemos vuelto a descubrir el libro de la vida. Ya nos podemos meter a la genética y descubrir enfermedades de dónde vienen, producir vacunas que no habíamos tenido, etcétera, etcétera. Muy bien, con este conocimiento venimos a la Biblia y regresamos 2000 años a los evangelios. Y encontramos que en los evangelios, hace 2000 años se escribió que Cristo se encontró con entidades espirituales. En todos los evangelios lo vas a encontrar, principalmente en el evangelio de Lucas, con demonios. Y la palabra de demonio, daimon en el griego, es seres inteligentes. Y Cristo hace su aparición en el escenario mundial y se va contra cantidad de personas que tenían espíritus dentro de ellas, que no eran espíritus humanos. Y el ejemplo del gadareno es tremendo. Estos demonios que el gadareno tenía entraron a sus músculos y le proporcionaron una fuerza que rompía cadenas. Entraron a sus ojos, a los nervios ópticos, te los pueden alterar. Entran a las cuerdas vocales y alteran la voz. Entran al páncreas, a los riñones, al hígado,
al corazón, pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden manipular en nuestro cerebro nuestras neuronas y producirte locura. Pueden desconectar alambritos, porque es una cosa tremenda de electricidad lo que traemos aquí adentro, y te pueden producir sociopatías o esquizofrenia o psicosis o paranoias, y entonces comienza a descomponerse algo en la mente. Recurramos ¿a quién? A papá psicólogo, a mamá psiquiatra, y te enfrentas con un hombre igual que tú, que no tiene el control de tus neuronas ni tampoco de tus problemas, y lo único que te van a dar es chochos, Ecuanil, Prozac, Valium, para controlarte químicamente, porque el hombre se enfrenta a la mente humana con problemas mucho más grandes en las que solo Dios puede realmente sanar. Y la mayor parte de las personas que llegan a la esquizofrenia, a la paranoia, a la psicosis, a las sociopatías, son personas que nunca trataron con sus pecados en su pasado. La Biblia dice que cuando tú no te arrepientes de tu vida y de tus pecados te alcanzarán. Y tal vez dentro de un mes, dentro de 6 meses o dentro de 5 años. Pero lo que tú hiciste te va a alcanzar tarde o temprano, y Dios nos da la oportunidad que se llama el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpia tu alma. Saquemos de nuestra alma frustración, rencores, odios. Qué terrible es la amargura contra alguien, la falta de perdón. Eso envenena nuestra alma, nos comienza a descomponer las neuronas y les abre la puerta a los demonios. Entonces, una vez que nos damos cuenta el acceso que tienen los demonios inclusive a las neuronas, pregunta: ¿no tendrán también acceso a los órganos sexuales? ¿Tienen acceso? Claro que tienen acceso a todo nuestro cuerpo. Entonces, de alguna forma, aunque estos ángeles no tuvieron físicamente una relación con las mujeres, pudieron haber afectado. Satanás puede afectar la genética. Ahorita ya los científicos están manipulando ya los genes y están tratando de cruzar que el ADN de una araña con el de un chivo, para que lo que salga, la tela de seda que produce la araña en su ADN con la del chivo, ¿verdad? O con la de un murciélago que tiene un radar impresionante, puedan construir o llegar a ser una criatura o una entidad, que es lo que está de moda, que se llaman los superhombres, que están por todos lados allá ya en el cine y en la Netflix y en todas las series que estamos viendo. Entonces nos damos cuenta que no nos adelantemos a juzgar cuando no entendemos algo, sabiendo que realmente Dios tiene un propósito en cada cosa que ha escrito aquí en su palabra. Entonces, Satanás de alguna manera pudo haber afectado a Eva. Los ángeles pudieron haber afectado a los seres humanos que han producido monstruos. Yo me acuerdo en los 70s, las mujeres se han de acordar que había una medicina que se llamaba la talidomina. Y de repente las mujeres comenzaron a tomar esta droga y comenzaron a nacer niños con 2 cabezas. O sea, monstruitos con 3 piernas, etcétera, etcétera, debido a la falta de investigación científica y la ignorancia, hasta que descubrieron que era resultado de la famosa talidomina, que ya la prohibieron en el mercado, gracias a Dios. Pero vemos nosotros que cuando nace un niño así con unas características anormales, es porque los cromosomas de ese niño, estando en el vientre de su madre, fueron afectadas o por drogas, o por alcohol, o por demonios. Por eso qué importante es cuando tú te embaraces. Yo bendigo a mi bebé, te bendigo en el nombre de Jesús. Tú vas a ser guerrero de Dios. Padre Santo, guárdalo de todo mal, y voy a vivir, voy a cuidar mi salud mientras mis 9 meses de embarazo, y Dios te bendice como no te puedas imaginar.
Entonces comenzamos a entender cosas que no entendíamos antes, gracias a la ciencia, a la luz de la Biblia. Que ya la Biblia se había adelantado con lo que podía pasar en un área de investigación desconocida, que era la genética, que ahora nos da explicaciones de tantas cosas que actualmente no conocemos. Muy bien, y vayamos a otro pasaje, Primera de Reyes capítulo 22, y aquí ya nos vamos acercando. Si los dos primeros que vimos te fundieron los fusibles y comenzamos ya a entender muchas cosas que la Biblia decía hace cientos de siglos, esto es maravilloso. Familia de Dios, ¿sabían que ahorita nosotros los cristianos tenemos la oportunidad más grande de hace 2000 años de ser luz? Ahorita el mundo político, económico, filosófico, religioso, científico están, ¿dónde? ¿Dónde? Están unas tinieblas terribles, una incertidumbre de lo que está pasando. Nada están seguros ya de nada. Es la oportunidad de la iglesia de levantar la bandera de la verdad y brillar y dar respuestas en cualquier disciplina académica que pueda el mundo presentarnos o desafiarnos a poder conocer. Es la oportunidad tan grande que tenemos como iglesia actualmente. En Primera de Reyes capítulo 22 tenemos la historia de un rey malo, se los voy a simplificar, llamado Acab. ¿Se acuerdan que fue el esposo de Jezabel? Muy bien, este rey que quería, ¿verdad?, unir fuerzas con otro rey. En aquel tiempo se buscaba las alianzas con el rey de Judá para atacar a sus enemigos en un lugar llamado Ramot de Galat. Entonces viene Acab con Josafat, el rey de Judá, y le dice: vamos a unirnos y vamos a acabar con los sirios que estaban en Ramot de Galat contra ellos. En aquel tiempo casi todos los reyes, como actualmente los gobernantes, o tenían astrólogos de consejeros, o chamanes, o brujos, o profetas de Dios. Y entonces cuando Acab le dice, cuando Josafat le dice a Acab: oye, pues vamos a consultar a los profetas, Acab le contesta a Josafat y le dice: no, porque los profetas que yo tengo siempre me profetizan cosas malas, y entonces no los vamos a hablar a ellos. Entonces le dicen a Josafat: hay un profeta que es diferente a los demás, que se llama Micaías. Vamos a consultar a Micaías para ver si debemos atacar y matar a este rey que querían matar y tomar esa fortaleza que querían tomar. Entonces vemos nosotros en el versículo 13 y 14 que el mensajero le mandan a hablar a Micaías, y le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Si ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia buenas con éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Versículo 17. Entonces él dijo: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en su casa en paz. Micaías comienza a profetizar lo que él está viendo respecto a lo que le están preguntando del futuro de Israel. Y en el versículo 19 al versículo 23 encontramos algo sensacional, misterioso, maravilloso. Entonces, versículo 19, él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Imaginémonos esta escena: Dios con miles o millones de espíritus a la derecha y con millones de espíritus a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una cosa y otro decía otra cosa. Dios preguntándoles a sus
siervos. ¿Quién iba a tomar la decisión? ¿O cuál era el plan para tomar Galaad? ¿Qué no es el Dios Todopoderoso? ¿Tiene Dios que consultar a sus ángeles para muchas cosas que Él hace? Y salió un espíritu, versículo 21, y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿Qué no es omnisciente Dios? ¿Se fijan todas las preguntas que comienzan a surgir del pasaje que estamos leyendo? ¿Creemos lo que estamos leyendo? Dios le está preguntando: ¿qué no sabe Dios ya un plan y todo? No lo tiene disque predestinado. ¿Cómo lo harás? Le dice Dios al espíritu. Y él dijo: seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así, le dice Jehová. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí estamos encontrándonos con un pasaje, santos de Dios, donde Dios tiene a la derecha y a la izquierda espíritus. Y lo que nos sorprende es que Él está involucrando a estos espíritus en sus planes. Y está dándoles la oportunidad a estos ángeles o espíritus de que ellos opinen acerca de lo que se puede o no se puede hacer. Ahora, si tenía miles o millones a la derecha y a la izquierda y salió uno entre ellos, significa que antes hubo algún tiempo como de: oye, yo opino esto, yo opino aquello, ¿verdad? Y como que ninguno era realmente lo que se tenía que hacer, hasta que salió uno y dijo: yo sé cómo se puede hacer. Y Dios dijo: ¿cómo lo vas a hacer? Voy a hacer esto, voy a mentirles a los profetas, él ve el campo de batalla y van a matar al rey Acab. Y le dijo Dios: ve y haz eso. Lo primero que nos recuerda es lo siguiente: ¿acaso Dios en el Nuevo Testamento no podría mandar también a los ángeles a que evangelizaran en lugar de nosotros? ¿Somos más poderosos que los ángeles nosotros? No, pero a Dios le ha dado la gana. Dios ha decidido en su soberanía encargarnos a nosotros, que somos miles de personas en el mundo, a llevar este evangelio a las naciones. ¿Cómo le haré? Le digo al Señor cuando me llama Cristo, como me está preguntando Dios: ¿a quién enviaré? Señor, yo quiero ir. Muy bien, prepárate. Ve y haz como tú lo has decidido. Y ve hasta donde tú quieras ir, yo iré contigo. La luz que me dejes meter a tu mente, la voy a meter. Las fuerzas que necesitas te les daré en la medida que te consagras a el Espíritu Santo. Nos da Dios a nosotros los seres humanos, pobres seres humanos vulnerables, débiles, tercos, rebeldes como somos, la oportunidad de que tomemos decisiones nosotros para bien o para mal. Y llegamos al Apocalipsis y los ángeles de Dios detuvieron los vientos y los ángeles de Dios detuvieron a esto, y vemos todos los ángeles en el Apocalipsis operando en el mundo cuando Dios lo podía hacer. Pero Dios le ha agradado descargar sus responsabilidades en los ángeles, que son la familia de Dios, como lo vamos en la próxima clase, y en nosotros, que somos la familia de la tierra. Entonces es impresionante que, como tú puedes levantar en la mañana y le puedes decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios te puede decir una voz ahorita, ¿verdad? Quiero que tomes el metro de Izcalli y vayas a tal país. Dios no te va a dar esas instrucciones, nos va a dejar que nosotros elijamos. Y esto es algo sorprendente, porque esto nos muestra, y nos va a mostrar más adelante en los estudios que vamos a ver, que estas buenas noticias, ¿verdad?, es lo que nos manda Dios creer. O sea, ¿te das cuenta lo que la Biblia nos manda creer? Que Dios se reúne con un grupo de seres espirituales para decidir los sucesos del mundo. Para decidir los sucesos del mundo. Pues que no está todo predestinado entonces. Nos vamos a dar cuenta cómo nos podemos ir a un extremo y cómo nos podemos ir a otro extremo. Y veamos otro rápidamente en Segunda de Reyes. Dale la vuelta, capítulo 6.
Cada uno de estos pasajes solamente es para echarlos a andar, para que nos demos cuenta con botones de muestra cuántos pasajes en la Biblia hay que los leemos y mejor le damos la vuelta a la página, porque pues no tenemos explicación, ¿verdad? Y cuando ya comenzamos a hurgar y a profundizar y investigar, encontramos perlas preciosas escondidas. En 2 de Reyes 6, versículo 14, encontramos que dice la Biblia que entonces envió el rey a mucha gente de a caballo, un gran ejército, vinieron de noche, sitiaron a la ciudad y vemos que estaban amenazados los profetas de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, un ayudante que tenía este profeta, Eliseo, y el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Familia de Dios, abran la mente, vean lo que nos va a revelar Dios. Y esta es la mente de Dios, y esto es real, más real que Reino Ventura. No tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. El profeta Eliseo se encontraba en serios problemas, pues un rey enojado, como acabamos de leer, envía tropas a rodear su casa. Cuando el siervo de Eliseo se asusta, Eliseo le pide a Dios y le dice a su siervo con mucha seguridad: ábrele los ojos. Y Dios le abrió los ojos. Y simplemente Dios nos permite ver que estamos rodeados de un mundo más real que el nuestro, porque el mundo invisible que nos rodea fue creado antes que nosotros y antes que la creación de los 6 días del Génesis. Antes de la creación humana, los ángeles ya existían, como lo dice Job 38. Cuando Dios estaba creando la tierra o formando la tierra y tomando las medidas y todo, los ángeles ya estaban viendo y regocijándose cómo Dios formaba el mundo. Entonces la Biblia nos quiere abrir los ojos para que estemos cada día más conscientes que no estamos solos. No estamos solos, santos de Dios. Y si tú eres hijo y tú eres hija de Dios y lo crees, no te imaginas lo que Dios hará con tu vida. Ningún mal vendrá sobre tu morada, dice la Biblia. Dios nos protegerá, a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Pero el problema es ese, que la mayor parte de los que se llaman cristianos en el mundo vienen a la iglesia una vez a la semana, de lunes a viernes, no abren este libro. Ni memorizan versículos de Proverbios, ni leen los salmos, ni lo estudian, ni meditan en la palabra de Dios, y sus vidas siempre serán marchitas, siempre estará lleno de frustración, de ansiedad. Todavía tienes amargura, ya tienes 5 años en Cristo y no perdonas a tu cuñada, o a tu suegro, o a tu hermano, o a tus padres, etcétera, etcétera, y sigues viniendo a la iglesia sin que haya un cambio espiritual dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque te has alejado de la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que de día y noche medita en este libro de la ley, Salmo 1, porque será como árbol plantado sobre corrientes de aguas, que da su hoja a su tiempo, su fruto siempre permanecerá, y todo lo que hagas, ¿lo crees? Va a prosperar.
Ay, hermano, ¿por qué no prospero? ¿Hace cuánto que no, ni siquiera vienes el domingo con la Biblia a la iglesia? ¿Cómo quieres prosperar entonces? Ahí traes el esto, a ver quién gana hoy en la tarde del Super Bowl. Comenzamos, el mundo tiene un poder como un imán que nos comienza a jalar el mundo y sin que nos demos cuenta nos jala y ya eres una persona mundana. Ya estás más involucrado en las noticias. ¿Y el príncipe Harry y Meghan cuándo se van a ir? ¿Y a dónde se van a ir a vivir? ¿Y esta fulana que va a usar? ¿Y ahora Jennifer López que va a usar hoy en el Super Bowl? ¿Y cómo se viste? Y comenzamos a meternos en un mundo, aunque no es malo, ¿verdad? Pero te metes demasiado en eso y eso es donde concentras tu mente. Te interesa más eso que las cosas del mundo invisible que necesitamos conocer. Y ese es el problema del ser humano y de los cristianos, que se dicen cristianos, la mundanalidad. El mundo los ha atrapado y has dejado de vivir de rodillas cerca de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo, porque en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias porque no nos has dado un espíritu de temor, para que estemos llenos de ansiedad, de frustración, de inseguridad. No, Dios no nos ha dado ese espíritu. Eso no viene de Dios. Ese espíritu viene del enemigo, que está apoderándose de tu mente sin que te des cuenta y produciendo estas reacciones emocionales que te hacen no concentrarte en las cosas de Dios, sino en preocuparte demasiado en las cosas de esta vida. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y todos aquellos que viven cerca de Dios tendrán nuevas fuerzas. Como el águila, Dios te puede levantar de donde tú te encuentras con su poder si tú crees que Él es real y que hay un mundo mucho mejor a nuestro alrededor que puede operar en nuestra vida, familia, negocios y lo que hagamos si creemos y lo ponemos en práctica. Ustedes que nos ven por la televisión, les pido, si no tienen a Cristo o aquí presentes alguna persona, que le abras tu corazón en este momento y le digas: te pido perdón por mis pecados, creo que en la cruz pagaste por ellos en la cruz con tu sangre preciosa, que resucitaste a los 3 días, y entra a mi corazón, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús, amén. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.